Hola, bienvenidos a mi canal Platicando con Carolina Bayona. El tema de hoy es opinión después de conocer el resultado de las elecciones presidenciales 2021 al 2026. Hoy día tenemos los resultados al 100% de los votos y la sorpresa para muchos ha sido de que tenemos segunda vuelta. Los dos candidatos que van a segunda vuelta es Pedro Castillo, del partido político Perú Libre, y Keiko Fujimori, del partido político Fuerza Popular. Ante estos resultados, hay muchas opiniones en el cual queremos transmitirles a ustedes, y los diferentes medios de comunicación también están transmitiendo. Muchas personas no se esperaban este tipo de resultado, que estos dos candidatos vayan a pasar a la segunda vuelta. Pues antes que nada, vamos a presentar a nuestros invitados. Moisés. Hola Carolina, buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es Moisés Ángel Salas López, tengo 49 años de edad, soy de Lima, Perú, vivo en el distrito de San Miguel y de profesión administrador de empresas, actualmente empresario independiente. Fiorella. Bueno, buenas noches con todos los que estamos en esta reunión. Bueno, mi nombre es Fiorella Ivonne Bayona López, tengo 39 años, soy abogada y bueno, y represento a mi firma legal, ¿no? Y bueno, actualmente radico en la ciudad de Nuevo Chimbote. Gracias. Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Cristian, soy estudiante de la carrera de Administración y Recursos Humanos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, igualmente también de Lima. Bueno, muchas gracias por su presencia. Vamos a conocer un poco más a estos candidatos. Anteriormente, en otros videos, hemos dado el perfil de cada candidato. Pues hoy día vamos a dar también el perfil, pero hemos incluido algunos temas más, ¿no?, de cada candidato para que tengan más conocimiento de lo que ha venido pasando con estos candidatos. En cuanto a Pedro Castillo, es la diapositiva de Pedro Castillo. ¿Lo tienes? Aquí tenemos. Pedro Castillo Terrones, él es profesor, tiene 55 años, nació en el distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota, ubicado en Cajamarca. Actualmente, ¿no?, se está difundiendo en los medios de comunicación y la prensa escrita de que se le vincula a este candidato con el grupo del Movadez. En cuanto a la información, ¿no?, de este candidato que se está presentando por el partido político Perú Libre, él no estaba dentro de la lista de este partido, porque quien se inscribió como candidato a la presidencia fue su líder, Vladimir Cerrón. Pero como su líder, la OMP le denegó la inscripción, pues entonces llamó a Pedro Terrones para que lo reemplace. Antes, el candidato Pedro Castillo estaba afiliado a otro grupo de partido político. Recién el año pasado se ha integrado a la lista del partido político Perú Libre, en el cual está participando. Vamos a hablar ahora de su líder, Vladimir Cerrón. El líder del partido Perú Libre es la persona que tenemos aquí, es Vladimir Cerrón. Él es médico cirujano, fue gobernador regional de Junín,
en el año 2011-2014. Actualmente viene cumpliendo una sentencia de 3 años de pena por el delito incompatible y aprovechamiento de cargo. Vladimir Cerrón, como lo dije anteriormente, fue excluido de la plancha presidencial por el Jurado Nacional de Elecciones. Y actualmente también viene, aparte de la sentencia que ha tenido, viene siendo investigado por la Fiscalía por otros tipos de delitos. En cuanto a ¿cuál es su opinión en cuanto al candidato Pedro Castillo? Fiorella, ¿qué me puedes decir? ¿Qué conoces de él? Bueno, como has dado una síntesis respecto a este candidato, bueno, yo tengo una posición respecto a Pedro de Castillo. Si bien es cierto, es de la izquierda radical, como bien lo has mencionado, y también hay que tener en cuenta que Pedro Castillo no pertenece necesariamente a la izquierda radical, porque no te olvides que en el año 2002 él participó con el partido político de Perú Posible, que Perú Posible es de la derecha. ¿Ya? Entonces, Pedro Castillo no viene sus inicios desde la izquierda radical. Entonces, aquí en política, yo siempre soy de la idea de que en política no existe, ¿cómo se llama?, casualidades. En política siempre existe conveniencias y así va a ser toda la vida, ¿no? Acá en política no se dice, bueno, porque yo hoy día me levanté y quiero ser de la derecha y después no resultó de la derecha y quiero pasar a la izquierda. Así es en política. Ahora, definitivamente yo, desde mi punto de vista personal, yo considero que sí, efectivamente, la izquierda radical podría traer, ¿no?, diferentes desastres económicos, por decirlo, porque ya tenemos un claro ejemplo, ¿no?, de Venezuela, de Argentina también, ¿no?, Argentina, Colombia, pero también considero que nosotros no podemos adelantarnos a lo que va a suceder en el futuro. Hay que recordar que ya en Perú 200 años hemos estado liderados por la derecha. Entonces, nosotros no hemos dado la oportunidad a la izquierda para poder decir o presagiar que con la izquierda radical nosotros pues vamos a estar peor que Venezuela. Entonces, yo desde mi punto de vista personal considero que mientras que nosotros no hayamos pasado por esa izquierda radical o no hayamos tenido un gobernante de esa índole, no puedo yo presagiar lo que va a suceder. Muchas veces yo considero, porque aquí definitivamente vemos a dos partidos políticos que de verdad, la izquierda radical con la derecha que representa a Keiko Fujimori, definitivamente vemos pues que el peruano estamos divididos. Es más, hasta hay muchas veces en las redes sociales que por pensar o difundir un pensamiento te insultan o te dicen, mira, ¿sabes qué? Esta no es mi opinión, yo voy a votar por Keiko porque es el mal menor. Eso es lo que siempre leo en las redes sociales, en el Twitter. Lo que pasó con las elecciones de 2011 cuando salió Ollanta y Keiko Fujimori, Vargas Llosa denominó que teníamos que decidir entre el cáncer y el SIDA. Exacto. No te olvides que cuando salió elegido Ollanta Humala y en la segunda vuelta estuvo Ollanta Humala con Keiko, ya no te olvides que Ollanta también pertenecía al grupo de la izquierda, pero hay que tener en cuenta que Ollanta para ganar las elecciones firmó la hoja de ruta. La hoja de ruta que firmó Ollanta Humala justamente fue que con la derecha iban a negociar. Y esto es así, el negociado, como llamamos, ¿no? Entonces la derecha dice, yo te apoyo, pero ¿sabes qué? Quiero 5 ministerios, quiero esto a mi favor. Entonces, en el caso de Castillo, a lo que tengo entendido es que él no quiere firmar la hoja de ruta, porque bueno, tiene sus pensamientos ideológicos, definitivamente, y son extremistas, hay que reconocer también eso, extremista. También he podido evidenciar por las declaraciones que Pedro de Castillo da, que tampoco no es una persona preparada para poder, pues, ¿no? Salir adelante al Perú. También hay que reconocer eso, ¿no? Pero lo que yo también reconozco de Pedro de Castillo, o dentro de sus ideas de él, es que él, como dice, que le den la oportunidad para que él pueda plasmar si es que realmente podemos salir de la crisis económica, de la crisis sanitaria, ¿no? Ahora yo me hago la pregunta, ¿por qué el miedo? ¿Por qué el miedo al cambio? ¿Por qué el miedo a decir,
con la izquierda radical no vamos a tener salud, no vamos a tener trabajo. Pedro Castillo, de que tengamos 4 casas o 3 automóviles, nos los va a quitar, nos los va a expropiar. Yo, por ejemplo, hasta ahorita, definitivamente para sacar un préstamo hipotecario en un banco, definitivamente, yo no tengo, yo a pesar de que soy profesional, no tengo ahorita una casa propia, no tengo autos. ¿Por qué? Porque justamente el modelo de la derecha, si tú verificas los altos costos que nos atribuyen los bancos por sacarnos los préstamos, si tú verificas en Bolivia, en Argentina, los préstamos y los créditos hipotecarios, el índice es mucho menor que aquí que en Perú. O sea, tú sacas un préstamo aquí y prácticamente te quedas endeudado 20, 15 años como mínimo. ¿No es cierto? Entonces, mi pregunta es, si nosotros somos países que pertenecemos a Latinoamérica, entonces, ¿por qué es que justamente los bancos, ahora tenemos justamente de Reactiva Perú, que Reactiva Perú en plena pandemia, ¿quiénes son los que se han beneficiado? ¿No han sido la clase empresarial? Ha sido la clase empresarial grande. Exactamente. Y esa clase empresarial, ¿qué es lo que ha hecho con sus trabajadores? Lo que ha hecho con sus trabajadores es justamente decirles, ¿sabes qué? Ya no te pago. No te pago porque no te ingreso. Y esa clase empresarial es que ha recibido 50 millones, 100 millones. ¿Y por qué no ayudaron a los microempresarios? Dime tú, ¿por qué no ayudaron a la gente que gana el dinero día a día? ¿Por qué el Estado? Sí, correcto, Fiorella, en parte tienes razón y respetamos tu opinión, que para eso se les ha invitado, ¿no?, a ustedes, para que nos digan qué opinan con respecto a estos dos candidatos. La pregunta para ti, Moisés, ¿te esperabas este resultado? Moisés, tu audio. Sí. Sí, perdón. No me esperaba este resultado, definitivamente no. Para mí ha sido una gran sorpresa. Es más, yo no entendía de dónde había salido estos candidatos. Bueno, este candidato, Pedro Castillo. Yo de verdad que, pues, ahí es donde me di cuenta que nosotros estamos centralizados, ¿verdad? Porque vemos las encuestas de Lima, vemos las encuestas de lo que ocurre en Lima, pero nos olvidamos de las provincias. Entonces, para mí, ha sido un golpe muy fuerte, particularmente a mí, ¿no? Porque uno se da cuenta ahí de que cómo es que el Perú es tan grande y no reconocemos o no vemos más allá de Lima, ¿no? Incluso en todas estas veces de entrevistas y todo, hasta Verónica ya se veía presidenta. Si tú ves, ella había escalado bastante y ella también se creía presidenta. Todo el mundo pensaba que ella iba a salir. Sin embargo, los números dicen otra cosa. Esto ha sido como un baldazo de agua fría para muchas personas. Claro que los resultados han sido respuesta a muchas variables, ¿no?, que pasaron en las elecciones, como por ejemplo muchísima gente, millones de personas que no votaron, la manipulación de las encuestas en los 2 últimos días de ser las elecciones el domingo, mala información en muchos aspectos de los candidatos, han sabido manipular desde a quién ponían primero una semana, después lo bajaban, ponían a otra semana, después lo bajaban, y así sucesivamente, ¿no? Han jugado con eso. Y no nos dimos cuenta de que en provincia existe un pueblo que está enojado, que está reclamando sus derechos. Nos olvidamos de ese pueblo, de que prácticamente se ve abandonado, y ese es el resultado, pues, de elecciones, ¿no? Y también nos olvidamos de el Perú, aunque no creas, aunque reconocerlo, ha sido fujimorista siempre. A pesar de todo lo que ha pasado, hay mucha gente que se ha quedado con el pensamiento de fujimorista, y nos olvidamos de que teníamos dormidos a los fujimoristas, ¿no?
que mucha gente, por eso es que mucha gente votaba por Keiko, ¿no? Más allá de que pueda haber habido fraude por tantas cosas que han pasado y todo, pero de que hay bastantes personas que han votado por estos candidatos, ahora lo reconocemos y ahora tenemos que aceptarlo. Como que Keiko ha heredado la parte, ¿no?, de los votos de su padre. Tiene ahí... Bueno, hay Sí, que sí, te reconocer que escucho. tiene un público cautivo, ¿no? Tiene gente, tiene mucha gente que siempre le ha sido fiel, le ha sido leal a ella. O Claro, sea, sobre todo las que personas nosotros nos mayores, se olvidamos. dice, ¿no? Exacto, las personas mayores, los pueblos jóvenes, y mira, cuando ella estuvo presa y su esposo se fue a dormir ahí en la cárcel de mujeres, toda la gente que lo apoyaba, siempre ha tenido gente detrás de ella, hay que reconocer también eso, Claro. y pasa lo que pasa justamente porque tienes un pueblo olvidado, tienes fujimoristas que están escondidos, que están dormidos y de pronto en las elecciones salen. Acá es donde sale toda esa gente a votar y ¡plac!, te encuentras con este resultado, ¿no? Correcto. Cristian, ¿cuál es tu opinión? Tú que eres la nueva generación que se dice. ¿Esperabas tú este tipo de resultado? ¿Has conversado con amigos, ¿no?, de tu edad? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Qué dicen? Bueno, creo que conversando con casi todos mis amigos, todos mis conocidos, colaboradores también en empresas donde he estado, todo les ha chocado bastante, bastante fuerte porque fue un resultado inesperado. Muchos de mis conocidos pensaban o creían que el Fujimorismo le iba a pasar lo que le pasó al APRA en las elecciones anteriores. Muchos pensaban de que esta sería ya la última etapa de Keiko. Y no, la realidad es que no. La realidad es que, como han mencionado, los pueblos y las comunidades olvidadas son las que más apoyo han recibido justamente de este tipo de partidos. Populismo o no populismo es apoyo, es algo real, es algo tangible para ellos. Y la verdad es que es un resultado inesperado cuando uno vive encerrado en su burbuja, como lo hicimos muchos de nosotros antes de estas elecciones. Antes de estas elecciones pensábamos de que la opinión en Lima era la que prevalecía, y a pesar de que muchos considerábamos que no, que las encuestas, que Ipsos no nos da un resultado real de cómo se está manejando la intención de voto, eh, el centralismo en Lima fue demasiado fuerte, y es por eso de que estos resultados han sido demasiado chocantes. Eh, bueno, en lo que refiere a mi opinión sobre lo que vendría a ser cada candidato, Keiko lamentablemente ya es una persona conocida que acá en Lima, por así decirlo, no ha obtenido la aceptación que tal vez esperaba. Pero al igual que su padre, y también por lo que mencionaron de la historial de su padre, es que recibió gran aceptación en las provincias y en otros lugares. Entonces, creo que ese también ha sido un factor fundamental, el cual ha visto el partido del señor Castillo para poder sumar en lo que vendrían a ser estas elecciones, porque sus votos principales vienen de la provincia, y de lo que vendría a ser Keiko, en casi todas las provincias en las que ganó Castillo, Keiko está en segundo lugar. E increíblemente acá en Lima también aparece entre los 5 primeros. Entonces, tan irreal no es. Estos dos candidatos han llegado de forma justa, por así decirlo, a esta nueva instancia, pero creo que el centralismo, que estas elecciones nos han dejado el gran mensaje de poder olvidar de una vez el centralismo en Lima y comenzar a considerar a las demás provincias de igual importancia, porque el voto es de igual valor para todos. Correcto. Como lo acabas de decir, ¿no? Que Keiko haya quedado en segundo lugar ha sido sorprendente, la verdad. Que
yo también pensé de que no llegaba dentro de los 5 primeros puestos, pero lamentablemente hemos estado equivocados y a veces también, ¿no? Uno va viendo las encuestas y por ello también se deja llevar un poco. Lo que ha pasado es algo que muchos peruanos no lo esperábamos. Yo conversaba con mis amigos, por ahí trataba de hacer algunas encuestas y se pensaba que quien iba a la segunda vuelta era López Aliaga y De Soto, aunque con De Soto estábamos por ahí en duda, pero eso era más o menos lo que nosotros pensábamos. Pero al ver los resultados, ya ahora al 100%, es increíble, pero también a la vez es como eh, un golpe que se le ha dado a la derecha, porque como lo dijo bien claro Fiorella, la derecha no se ha preocupado por por la parte del pueblo que está en pobreza y todavía seguimos en pobreza extrema en el Perú. Los que están en clase media, en clase alta, ellos siempre mantienen su lugar y el pobre igual. O sea, uno como pobre no puede salir adelante. Cuando tratas de querer trabajar para una institución pública, lamentablemente, si no tienes a un amigo político que esté dentro de la institución pública, no puedes llegar. Tienes que necesitar una mano amiga para que puedas ingresar al Estado. Y ante eso, muchos peruanos estamos cansados. Pero también, la verdad que con Pedro Castillo, el hecho de que sea de pensamiento extremista, que tenga un tipo de ideología socialista, marxista, como ellos mismos lo han dicho, da un poco de miedo, porque ya tenemos el modelo de Argentina, tenemos el modelo de Bolivia y de Venezuela, ni qué decirlo. Entonces, ese es un poco de miedo que tenemos en este momento la mayoría de personas. Fiorella, has opinado en cuanto a Pedro Castillo, ¿y qué nos puedes decir de Keiko Fujimori? Bueno, yo te diré que en el año 2016, a título personal, cuando se dio esta segunda vuelta entre Keiko y PPK, yo voté por Keiko, ¿ya? Voté por Keiko, le di mi voto a Keiko, porque lejos de pensar en un pensamiento de odio por los hechos que había acontecido su padre, porque efectivamente Fujimori creó el terror aquí en el Perú, ¿no? Por todo lo que ya sabemos, no hay que olvidar que él está sentenciado por 25 años por lesa humanidad, ¿no? Entonces, eso es una imputación que a Fujimori se le ha encontrado acreditada en un proceso judicial. Tampoco no hay que olvidar todas las atrocidades que él ha hecho dentro del Estado peruano cuando él fue gobierno, ¿no? Entonces, yo a pesar de ello, siempre tengo la consigna de los errores de los padres, los hijos no debemos de llevar esa mochila. Entonces, consideré darle la oportunidad a Keiko. Pero cuando Keiko perdió las elecciones del año 2016 con PPK y tuvo 73 congresistas fujimoristas, ¿ya? Ahí te comento, cuando vi los reportajes a nivel nacional de toda la prensa, dije Keiko nunca más. Y hasta el día de hoy reafirmo ello. ¿Por qué? Porque vimos en los chats de la botica, del chat la motocicleta, que Keiko no le importaba la clase política, la clase social, ¿no?, del Perú. A Keiko le importaba sus intereses. Vivía con un odio hacia el peruano digo, porque no votaron por ella, porque ella no ganó las elecciones. No hay que olvidar aquí que cuando una congresista de aquí, Ancaxina, de Huaraz, ella grabó un audio manifestando, ¿ya?, de que Keiko, en un proyecto especial Chinecas, que ella justamente estaba realizando ese proyecto, Keiko le dijo, así sean 1000 ancachinos, así sea 1 millón de ancachinos, el proyecto no va porque en nuestro partido no va a trabajar con el Ejecutivo, ¿no? ¿A esa congresista te refieres a Yesenia Ponce? Yesenia Ponce. Y ahora, hablando a Yesenia Ponce,
¿Cuál eran, por decir, pues, en los términos coloquiales, qué anticuchos tenía Yesenia Ponce para no presentar ese proyecto? No hay que olvidar que Yesenia Ponce declaró, ¿no es cierto?, ante el Jurado Nacional de Elecciones que ella tenía, creo, estudios secundarios o superiores, cuando eso fue mentira. Entonces, como que el partido la coaccionaba y decía, no presentes esto porque nosotros, como somos 73 congresistas, te vamos a blindar. Igual no hay que olvidar que también lo que pasó con Jenny Vilcatoma, cuando ella también dijo, es el peor partido donde yo he postulado, y Jenny Vilcatoma también se salió del partido y formó pues solita, se encontraba solita en el Congreso. Entonces, hemos venido viendo que lo que ha hecho Keiko en el interior de su partido con estos 73 congresistas. Ahora, otra cosa también que yo considero que Keiko no puede acreditar, para mí acreditar, de dónde es que genera ella factores económicos para poder haber creado un partido político. Porque no hay que olvidar, Carolina, que un partido político no lo crea cualquiera. Para tú crear un partido político, tienes que tener cantidad abismal de dinero. ¿Por qué? Porque para crear un partido político, el Jurado Nacional de Elecciones te pide que tengas 56 bases a nivel nacional. Te pide que para la inscripción tengas 1.500 firmas. Te pide para que tú puedas crear tu partido como, por decirlo, 10 millones de firmas. Dime tú, ¿cualquiera puede crear un partido político? ¿Cualquiera puede tener bases a nivel nacional, o no es una persona que tenga dinero o economía? Sabido es que Keiko Fujimori no tiene un ingreso o un trabajo conocido. Sabido es también que Keiko Fujimori no tiene un esposo billonario o millonario, por decirlo así. Ante esa opinión que tienes, también Marco Arana formó su partido político y él era sacerdote y no se le conoce una profesión. También Vladimir Cerrón, ahora el líder de Pedro Castillo, tampoco no se le conoce que sea un empresario exitoso como Rafael López Aliaga. Entonces, todos estos líderes tendrían por ahí... Mira, yo pienso que, como te vuelvo a repetir, en política no hay coincidencias. En política no es que tú vas a trabajar por el Estado, así sea el partido izquierda, derecha, ya. En política no te olvides que el crear un partido político no es para que tú defiendas los intereses del Estado, de la clase necesitada, son para que defiendas tus intereses, porque el partido político es una empresa, una empresa donde tú estás invirtiendo dinero, a mi punto de vista, para que tú, todo ese dinero que tú has invertido, lo tienes que recuperar, pues. Y el empresario, la ideología del empresario no es que va a perder, siempre el empresario tiene que ganar. Entonces, desde ahí, yo de verdad puedo percibir que Keiko ha generado más pobreza, Keiko ha generado una desestabilidad económica en el país, Keiko ha generado también que nos encontremos en este sistema de salud que ha colapsado, ¿ya? ¿Por qué crees tú que las personas, que justamente Pedro Castillo, hemos llegado a que Pedro Castillo quede en estas elecciones como favorito con la más alta puntuación? Porque, como dicen, nos olvidamos de la clase necesitada, nos olvidamos que en Perú existe un índice de extrema pobreza, niños con anemia, la educación cero. Entonces, ¿cómo pedirle a esas personas? ¿Cómo pedirle a esas personas que voten por los partidos de derecha o de izquierda o de cualquier político, si esos políticos no son representativos hacia la sociedad, hacia esas comunidades, hacia esos anexos? Claro, correcto. Moisés, se ha escuchado que en el año 2016 el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, tuvo 73 congresistas. ¿Puedes decirnos qué opinión tienes con respecto a ese número de votos que llevó Keiko Fujimori al Congreso y luego cada congresista se fue retirando? Claro, gracias por la pregunta. Mira, el 2016 Keiko tuvo una gran oportunidad. Si bien es cierto, no ganó las elecciones,
pero al tener 73 congresistas, tuvo una gran oportunidad de cambiar la historia, cambiar su partido, cambiar su nombre, en el sentido de que la gente pudiera tener una mejor imagen de ella. Pero sin embargo no supo aprovecharla. Fue devastador la cantidad de congresistas que ella tuvo. Desde que supimos la cantidad de personas que habían ingresado, ya todos visualizábamos un panorama difícil para ese actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, porque desde el primer día, como que ella puede la guerra, ¿no? O sea, es más, los medios comenzaron también a lanzar esas noticias de que con ese congreso de Keiko no se iba a poder trabajar. Y dicho y hecho, eso fue lo que pasó. En los años posteriores, ellos se dedicaron simplemente a obstaculizar todo lo que los proyectos o todo lo que otro partido de repente pudiera presentar y que no eran ellos lo que presentaban, ¿no? Y comenzaron a manejar todo el Congreso a diestra y siniestra. Ella creo que ahí demostró que le quedó bastante chico el liderazgo, ¿no? Porque en vez de enfocar su liderazgo para algo bueno, en vez de enfocar su liderazgo para algo productivo, para un cambio bueno para el país, lo enfocó en venganzas, en odios políticos. Se volvió ella un destructor político. Entonces, sí, se vio el tema de que pues, muchos congresistas también no estuvieron de acuerdo con ella, no estuvieron de acuerdo cómo ella quería manejar el país, cómo ella quería manipular. O sea, no toda la gente estuvo de acuerdo de lo que ella estaba haciendo, ¿no? Pero hay que recordar que ella no paró hasta sacar a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? De la presidencia, no paró hasta eso, no paró hasta su propio hermano, y la gente de su hermano también no paró hasta sacarlos. Entonces, ¿Y qué opinas, sí, pues, Moisés? ¿Cuál es tu opinión con respecto a que en las dos elecciones anteriores siempre se le preguntó a Keiko si iba a indultar a su padre y ella decía que no? Y vemos ahora que en estas elecciones ella sí ha dicho que si sale presidenta va a indultar a su padre. ¿Qué opinión tienes? ¿Por qué ella ha cambiado de idea porque quiere ganar votos? Sí, yo creo que se está jugando esa carta, ya ahorita se está jugando esa carta. Yo creo que ella definitivamente no está segura, segura no está de que vaya a ganar las elecciones. Sabe que todo el país, ¿no? Hay mucha gente, no sé si medio país o más, que está en contra de ella. Entonces yo creo que ella de alguna forma quiere sensibilizar a mucha gente, seguidores de su padre, no sé, quiere ir ahí por las personas, sobre todo por las personas mayores, ¿no? Que todavía aún votan como mi papá, que tiene 86 años y sigue votando, ¿no? Entonces, creo que es una carta que se está jugando porque anteriormente, claro, anteriormente decía que no porque eran otros tiempos, era otro momento, ¿no? Ahorita, en estos momentos le conviene eso porque puede ganar votos por ahí. Ahora, recuerda que también ya tiene como antecedente en que Kuczynski le dio ¿no? Indultó a Fujimori, o sea, como que se avala de que en los últimos años han habido presidentes que ¿no? han visto el tema del indulto como algo, digamos, favorable. Claro que hay muchas personas que estamos en contra, pero ella se está jugando esa carta. Yo creo que se está jugando esa carta y se va a seguir jugando más cartas, sobre todo con la gente que en los 90 vimos que cuando entró Alberto Fujimori sí hubo un cambio radical en el país, estábamos en época de terrorismo y con este gobierno, con este presidente, el Perú cambió rotundamente. Perfecto, hubo cierre de Congreso, todo lo que quieras, pero de que hubo un cambio y hubo un cambio que sacó al Perú adelante, que cambió la historia del Perú para bien y todo se modernizó y
y el Perú comienza a tener un crecimiento acelerado, sí lo hubo. El resto de su mandato, el segundo o tercer año, ya es otra historia. Pero ella va a recurrir al pasado, ella va a recurrir al pasado para a su padre para aumentar pues los votos, ¿no? Claro. Cristian, ¿qué opinas de Keiko Fujimori, ¿no? ¿Y consideras que tiene posibilidad ella de ganar la segunda vuelta? Bueno, con respecto a mi opinión, creo que, como ya lo han mencionado, Keiko ha dejado clarísimo que sus intereses personales están por encima porque el bien común, el bien social, tanto en su etapa como congresista, con un ausentismo muy alto, y en su etapa como lideresa del partido, con mayoría de congresistas en las cuales no ha demostrado ningún interés, como ya lo mencionaron. Desde mi punto de vista, como dicen, estamos ante un mal y un mal menor. Y la realidad es que ninguna de las dos perspectivas es buena porque nunca es bueno llegar a, a una derecha extrema o a una izquierda extrema. Ni creo que ningún ámbito extremo es oportuno, pero también es muy cierto de que la clase social baja o las personas en pobreza no le van a temer a esa situación que podría darse. Los que le tememos son los que, por así decirlo, estamos en clase media baja o en clase media. ¿Por qué? Porque la clase media baja o la clase en extrema pobreza ya sabe lo que es vivir situaciones como las que está viviendo Venezuela. Ha sido su realidad por muchos años. Y eso es algo lamentable. Eh, y lamentablemente Keiko no ha demostrado tampoco un interés más que el voto popular, ganándoselo a través del conocimiento que tuvo el pueblo, a través de su padre. Y bueno, para la segunda vuelta, lamentablemente no se puede dar una información real, porque acá en Lima muchos podrán decir, bueno, la mayoría de mis amigos, conocidos y ex compañeros de trabajo me podrán comentar de que van a votar por el mal menor, como ellos lo ven, que vendría a ser Keiko, conservar la derecha y no llegar a una extrema izquierda. Pero ya las provincias nos han demostrado de que su voto ya no será callado más, que su voto se hace presente y se siente con fuerza. Y son los dos partidos más votados en provincia. Entonces, siento que el voto acá en Lima podrá apoyar bastante a Keiko, pero al final se va a terminar de definir en cómo se separen las votaciones en las provincias. Yo creo que hay grandes oportunidades de que Keiko logre la presidencia en la segunda vuelta, pero aún así se mantiene con un cierto margen de error esa posibilidad. Correcto. Fiorella, ¿consideras que Keiko Fujimori ha tomado una buena decisión en volver a elegirse como presidenta por tercera vez? ¿No crees que eso ya sería un exceso? Pero yo creo que no, pero no te olvides, cuando Keiko perdió las elecciones con PPK, ella dijo, cuando le entrevistaron en Panorama, si mal no recuerdo, que ya ella no iba a postular. Lo dijo así, ya el partido o mi persona ya no va a postular para el 2021, pero sin embargo vemos que postuló, ¿no? Porque definitivamente, como reitero, todos los partidos políticos, para mí, es una empresa. Entonces Keiko genera poder a través de su partido político. Keiko, a través de ella, genera también congresistas para su partido, ¿no? Entonces, si más no recuerdo, Keiko ha sacado 24 congresistas para su partido. Entonces, definitivamente, Keiko, así pierda o estas elecciones, en la siguiente vuelve a postular. Yo considero que Keiko, desde mi punto de vista, no es una persona que piensa, ¿no?, en los intereses de la sociedad, sino en ella misma. Porque así no gane lo que a ella
le importa justamente es llegar que justamente su partido tenga gente de representación en el Congreso, y eso te genera poder, pues. Tú como presidenta de un partido político, al tener de tu partido político personas o congresistas, ¿no? Te genera poder. Entonces es una persona que no quiere perder el poder. El poder. No hay que olvidar también, que no lo digo yo, lo dijo su madre en una entrevista, que cuando su madre le pidió que ella dejara ser la primera dama, ella optó por defender a su padre. Ya sabemos aquí todas las declaraciones que hizo Susan Iguchi, que fue torturada por Alberto Fujimori, que Keiko tenía conocimiento. Entonces, desde esa óptica, si tú tienes conocimiento que a tu madre la han torturado, que a tu madre ha sido vejada, y te vas al lado de tu padre, sin importarte el sentimiento de tu madre, entonces, ¿qué puedes esperar que ella sienta por nosotros? Absolutamente nada. Entonces, yo considero que ella sí pierda en estas elecciones, no lo sé, pero te aseguro que en la próxima sigue postulando. Y así va a ser. Pues sí, como lo dices, lamentablemente en el transcurrir del tiempo nos damos cuenta de que Keiko Fujimori no piensa en los demás, solamente piensa en ella misma, porque como lo has comentado tú, a inicios no, como hija no interpuso, no favoreció a su madre cuando supo que estaba torturada, luego cuando las 2 veces que salió como candidata presidencial, le preguntaban si indultaría a su padre, dijo que no le importaba. En el año 2016 tuvo una riña con su hermano Kenji, porque él planificó con PPK para que le den el indulto a su padre, y en base a eso también hubo una desunión en el partido Fuerza Popular, y varios de los 73 congresistas que ingresaron con el partido Fuerza Popular se desunieron. Entonces, dentro del transcurrir del tiempo nos damos cuenta de que, pues sí, tienes razón, ¿no? Bueno, te doy la razón, porque el tiempo es quien habla, de que hasta el momento lo que nos ha mostrado Keiko es pensar en sí misma y no en los demás. Moisés, ¿consideras que, o se podría decir que en estos momentos, entre elegir un candidato que pertenece a la izquierda y nuevamente Keiko Fujimori, ¿la podríamos responsabilizar a ella? No, yo creo que no debemos responsabilizarla a ella por estos resultados, ¿no? Realmente nosotros los peruanos somos los únicos responsables de todo lo que está pasando. O sea, todos los 33 millones de peruanos, bueno, definitivamente los que votamos, somos absolutamente responsables de todos estos resultados. Ellos no, los candidatos se presentan porque pues tienen intereses políticos, o porque tienen intereses personales, o porque pues de alguna forma pues tienen necesidad de ¿no? Definitivamente no, ella, como dice ella se presentará ahora, y si no se seguir presentando, y se va a seguir presentando hasta que salga, ¿no? Y este es el resultado, mira, es la 3ª vez y ya se presentó. Si esta vez sale, bueno, ya se acabará terminará su existencia, ¿no? Así que, pero está muy complicada las elecciones, hay mucho que analizar, hay mucho que pensar, hay mucho que decidir. Yo creo que hasta yo mismo ahorita debatiendo ahorita con ustedes o hablando, analizando, hasta yo mismo no sé, finalmente, a pesar de que siempre, bueno, yo soy de la derecha, pero sin embargo, pues, frente a este panorama, tampoco no sé, finalmente, nos da un mes para pensar, para ver qué poder elegir, ¿no? Cristian, en una entrevista, la congresista Zaira Arias Berrocal, es una congresista virtual del partido Perú Libre, ha manifestado, porque ella llama maestro, le dice a Pedro Castillo,
Dice la señorita Zaira Berrocal, dice que a su maestro se le está realizando una campaña de odio, de terruqueo. No es saludable para la democracia. ¿Consideras que es cierto? Yo siento en cierto modo de que sí se está exponiendo demasiado su relación y lo están comparando demasiado con todo este tema del terrorismo. Pero también es cierto de que hay videos donde justamente él aparece relacionándose con personas que han estado relacionadas al terrorismo. Esto no quiere decir al 100% de que represente eh, el señor Castillo un candidato terrorista, por así llamarlo, pero yo creo que ante la existencia de pruebas es inevitable de que la gente lo relacione de alguna forma. El pensamiento de las personas siempre va a estar enfocado a lo tangible. Si es que le muestran un video donde el actual postulante está cantando, si no me equivoco, un himno justamente de una asociación relacionada al terrorismo, las personas van a tomarlo de esa manera. De cierto modo, creo que el hecho de tomar como modelo económico a Venezuela y Cuba ha sido algo que él mismo, por así decirlo, se ha puesto el pie. Y más que nada mencionar a Venezuela, porque es uno de los países más sonados en crisis política, en crisis económica. Su nivel de estabilidad económica de Venezuela es increíble, a tal grado de que el sueldo mínimo en Venezuela representa solamente $1. Eh, Siento que seguir esos modelos de negocio tal vez no tengan un efecto igual en todos los países o en la misma magnitud, como es el caso de Bolivia, por ejemplo, no, que no ha llegado a tal extremo como el de Venezuela. Pero siento que mencionar esos ejemplos ha sido un desatino, por así decirlo, de parte del postulante a la presidencia del señor Castillo, porque las personas le tienen un gran miedo. Si de por sí la llegada de nuestros hermanos venezolanos acá al Perú ha sido bastante chocante con respecto al tiempo, y también ver la situación en de la que ellos escapaban de su país, reflejar o creer que esa situación podría llegar al Perú es algo que atemoriza bastante, en especial creo que a los jóvenes. Claro. Fiorella, ¿voto en blanco o votar por uno de los dos candidatos? Hay un excongresista que está orientando a que si el 60% de los votos son en blanco, entonces se volvería a elegir a nuevos candidatos a la presidencia. ¿Qué nos podrías decir con respecto a ese tema? Mira, yo la verdad, viendo la realidad, no aconsejaría por el voto nulo. ¿Por qué? Porque sumamente es difícil. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado, si no recuerdo el artículo 184, establece que para que se declare un voto nulo tiene que ser las 2/3 partes de los votos viciados o nulos. Entonces, para poder arribar las 2/3 partes, definitivamente es algo que no se va a dar en la realidad. Para mí, bien gana Castillo o bien gana Keiko. ¿Por qué? No te olvides que de acuerdo a las cifras que ha dado la OMPE, Keiko ha ganado en Piura, si más no recuerdo, y ha ganado en Amazonas, creo. Pero de ahí en todas, y Rafael López Aliaga ha ganado en Lima, ¿no? Y me parece que en otros 3 o 4 departamentos. Pero de ahí, en todos los departamentos ha ganado Pedro Castillo. Ha ganado Pedro Castillo y no ha ganado. Sería un riesgo si los de la derecha votan nulo. No ha ganado por 1%, por 2%. Pedro Castillo ha ganado y ha sacado un promedio de 10 hasta 15%. Entonces, también el voto nulo, ¿qué generaría? Generaría, pues, que el Estado, ¿no es cierto?, pierde economía en el sentido que para volver a realizar otras elecciones, eso genera, pues, dinero,
No es que solamente el Estado gaste y diga, bueno, vamos a votar otra vez el voto nulo y vamos a gastar pues 1.000 soles, 2.000 soles. No, son millones de soles. Millones de soles que tienen justamente en la partida presupuestal el OMPE. Entonces, ¿por qué realizar esto si cuando más bien esos millones de soles que están en esa partida se podría dar para otras partidas presupuestales? ¿No? Entonces, yo considero que el voto nulo para mí no va a operar. Bien gana Castillo o bien gana Keiko, ¿no? Pero considero que en estas elecciones no se va a declarar la nulidad de la segunda vuelta. Bueno, muchísimas gracias por su participación y esperemos, bueno, que la decisión que tome el pueblo sea la correcta para nuestro país.